Cuando nosotros llegamos al gobierno, al Ministerio de Vivienda, había un déficit habitacional de 200, casi 250.000 soluciones de vivienda que eran necesarias. Y nosotros dejamos ese déficit habitacional en 180.000, atendiendo durante esos 4 años el crecimiento vegetativo de la necesidad de vivienda en el país, que está por el crecimiento vegetativo a medida que los jóvenes se van haciendo mayores, se van casando, van trabajando, ellos ingresan a ese grupo que necesita una solución de vivienda. Y ese número en el país en aquel tiempo estaba determinado por la cifra de alrededor de 30.000 habitaciones de viviendas nuevas que se necesitaban. Y estuvimos 5 años en el poder, es decir, que eran 150.000 nuevas viviendas. Entonces, si tomas en cuenta esa necesidad de esos 5 años, más la reducción que hicimos del déficit habitacional de casi 50.000 viviendas más, o sea, se hicieron bastante vivienda en un periodo de gobierno que no es igual al de ahora. Ahora, en aquel tiempo nosotros estábamos totalmente escasos de recursos. No teníamos las entradas del canal que se tienen ahora mismo. La economía venía de haber sufrido una desaceleración debido a la crisis de los finales de los 80, y en economía, las economías no se levantan de un año a otro. Las economías necesitan un periodo de 5, 6, 7 años para volver al mismo nivel donde empezó la desaceleración. Entonces nosotros estábamos en ese periodo de tiempo, y a pesar de eso se pudo haber, por lo menos en mi ministerio y en otros ministerios, obras públicas también, se pudieron hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque teníamos un gobierno, un director de la orquesta, por así decirlo, que era el doctor Ernesto Pérez Valladares, que estaba permanentemente encima de cada una de las instituciones del Estado. Yo te puedo decir que, por ejemplo, por lo menos cada 2 meses, cada 3 meses, el doctor Ernesto Pérez Valladares citaba a los ministros y a su equipo a una reunión de casi 12 horas en la presidencia a revisar cada uno de los proyectos que se estaban llevando a cabo, a ver por qué estaban atrasados, a ver qué se podía hacer para acelerarlo, de tal manera que había un cumplimiento de lo presupuestado mucho más preciso de lo que existe todavía hoy día. Fue un gobierno de mucha ejecución por los escasos recursos que teníamos. El Ministerio de Vivienda ha pasado por varias etapas, desde la época revolucionaria, en el inicio del proceso revolucionario, que estaba de ministro precisamente alguien que falleció recientemente y que fue vicepresidente en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, el licenciado Fito Altamirano Duque. En ese momento la necesidad de vivienda era mucho mayor que en 1990. Y con Fito Duque y el general Torrijos se construyeron una enorme cantidad de barriadas en el país, ¿verdad? No bastaría un programa para decir toda la cantidad de vivienda que se construyó en San Miguelito, en el interior de la República, en diferentes partes de la geografía nacional. La época de Torrijos fue la época de solución a problemas de antaño, ¿verdad? Y él sí creó la mentalidad de ir desarrollando las cosas hacia el futuro, ¿verdad? Y eso es lo que caracteriza a los gobiernos PRD. Nosotros hacemos cosas para solucionar ahora, pero también proyectamos las cosas hacia el futuro, que es la diferencia con otros partidos. Después de ese periodo, hubo un periodo de inestabilidad dentro del Ministerio de Vivienda, sin una política verdaderamente fija. Y después, con el doctor Ernesto Pérez Valladares, hicimos nosotros diferentes tipos de programas. Un programa para satisfacer la necesidad de vivienda de los más humildes en todo el país. Un programa que yo traje de Chile, una experiencia chilena, que era un subsidio que recuerdo que estábamos en esa época de escasa cantidad de dinero, de recursos, y me tocaba a mí convencer a don Guillermo Chapman
de que teníamos que introducir ese subsidio en medio de una necesidad tan grande. Y recuerdo que lo cité a un desayuno en el Ministerio de Vivienda y yo tragando duro para ver cómo le decía. Y cuando le dije, miren, yo vengo de Chile y traigo este programa que consiste en a las personas más necesitadas de todo el país darle un apoyo de, creo que eran $1,000 en materiales para que hicieran su casa, en autogestión, exactamente. La comunidad se reunía, la comunidad se ayudaban entre ellos. Hasta que cuando le dije eso a Guillermo Chapman, me dice, si ese es el subsidio que yo quiero. Y yo, amén, 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 que llegue directamente al necesitado. Entonces fue toda una organización que se hizo para supervisar, distribuir, ayudar en la construcción. Fue todo un programa muy bonito. Entonces ese programa se llamó Parvis, que tiene su definición, Parvis con V. Ese programa logró realizar en el país, no lo recuerdo ahora mismo, pero fue una gran cantidad de viviendas a lo largo y ancho de todo el país. Otro programa ya era para personas de mayor ingreso, también por parte del banco hipotecario, donde empezamos nosotros en conjunto con la empresa privada a hacer apartamentos pequeños que llamamos Salomón, los edificios Salomón que se hicieron a lo largo y ancho de todo el país, pero sustancialmente aquí en la región metropolitana, en Colón, en Chorrera y en Chiriquí. Y en Chitré también se hicieron. Pasamos a otra clase, a la clase media ya. Y ahí con la empresa privada ideamos viviendas que recuerdo que eran de 40 y 52 metros cuadrados para gente ya de clase media, no media alta, media. Y se hicieron muchas barriadas, sobre todo en Panamá Oeste, y por eso fue que Panamá Oeste cogió ese empuje de vivienda hacia allá. Y, la gente se fue a vivir a esos lugares. Y esto fue en conjunto con la empresa privada y con la CAPAC, y se hicieron varios programas también para ya construcciones de un mayor valor, pero esas fueron las menores. Con estos 4 programas que recuerdo yo, porque ya han pasado más de 20 años, logramos nosotros bajar sustancialmente la necesidad de vivienda en el país. ¿Qué pasó con estos programas? Definitivamente que cuando no hay una supervisión los programas se van dañando, y eso fue lo que ocurrió después del gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares. Yo recuerdo que un día venía yo en un avión, veníamos del interior, venía yo con el promotor de vivienda Alfredo Mello Alemán, y ya veníamos de regreso, y enfrente de la bahía de Panamá, dice Mello Alemán que en ese tiempo no estaba en nada parecido a lo que es hoy. Dice Mello Alemán, esto lo tenemos que convertir en una especie de Miami. Wow. Ahí inició entonces, con promotores de la envergadura de Mello y de otros muchos, la participación de la CAPAC, empezó esa verticalidad de nuestra bahía, y que no ha parado, y yo creo que no va a parar. Y eso fue el punto de partida fue esa anotación de Mello Alemán en ese avión. A partir de ese momento, la construcción en Panamá cogió un auge tremendo y quedó en lo que tú bien dices, en la sobreoferta de habitaciones, tanto de hoteles como de viviendas. Esa experiencia que se inició con el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares le ha dado frutos enormes a la economía panameña. Y quizás estamos un poquito hasta medio descoordinados en todas esas cosas que se requieren alrededor de la construcción de vivienda y de estructuras para el comercio. Ahí no hubo una buena coordinación en todo lo que es el desarrollo urbanístico, cómo debe ser el desarrollo urbanístico de una ciudad. Y nosotros tenemos la tara, por así decirlo, de lo que fue la presencia norteamericana en nuestro país y en nuestra ciudad.
Si tú te das cuenta, Panamá tiene un crecimiento elongado, un crecimiento a lo largo de la costa, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al gobierno, aquí donde estoy yo ahora mismo, ¿verdad? Que es la parte más occidental de San Miguelito, en la tumba muerto, todo lo que es la vía Centenario, todo lo que es Nuevo Panamá, perdón, Altos de Panamá, todas estas áreas hacia el norte, estas áreas no existían, porque estas eran áreas del Canal de Panamá. Entonces, nuestro país creció en una forma muy elongada. Eso definitivamente le causa un trastorno al desarrollo urbanístico del país. Con el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares empezamos nosotros a desarrollar esta área que hoy día es una de las áreas de mayor desarrollo urbanístico en el país, ¿verdad? El país se va extendiendo hacia el norte, cosa que antes no podía porque teníamos una cerca que nos limitaba el desarrollo hacia esa parte. Y eso no se acompañó en forma sincrónica con lo que debe ser el desarrollo mobiliario, el desarrollo de transporte, el desarrollo de vías de desahogo. Ahí faltó el acompañamiento del sector arquitectónico urbanístico del país. Para muchos sectores es mucho más rentable hacer lo que se estaba haciendo, que era desarrollar, sin ninguna planificación. Yo creo que los arquitectos urbanísticos de Panamá les ha faltado la fuerza necesaria para desarrollar el apoyo que deben recibir para que el país se desarrolle de una forma mucho más ordenada de parte de los gobiernos. Y eso se está entendiendo hoy día, ¿verdad? Y por eso tú ves que el desarrollo hacia acá, hacia el norte, tiene otro aspecto. Otra cosa que hicimos en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares con la empresa privada, empezamos el desarrollo de lo que es hoy Costa del Este. Eso era el crematorio del área metropolitana, de todo lo que era basura. El doctor Ernesto Pérez Valladares impulsó al grupo empresarial privado que desarrolló eso, y recuerdo cuando fuimos a inaugurar eso, sabes que los crematorios expelen gases, y cuando fuimos a inaugurar ese proyecto, ¿verdad? Que ya habían hecho los rellenos necesarios, me recuerdo que tenían una especie de chimenea que venían de las profundidades, y por ahí salían los gases y los olores, y hoy día el desarrollo que ha adquirido desde Paitilla, todo lo que es Paitilla y el área de Punta Pacífica, donde está el mall, un aeropuerto. Y en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares se trasladó ese aeropuerto para lo que está en Albrook hoy día, y todo eso se desarrolló urbanísticamente. Y ahora sí ya se está haciendo el desarrollo comercial en una forma mucho más ordenada hacia el norte. Y todo esto impactó en la economía de una forma verdaderamente potente en los siguientes periodos después del gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, cuando ya todas estas áreas fueron sumadas al activo económico del país, fueron creando nuevas estructuras habitacionales, ya hay supermercados, ya hay centros comerciales desarrollados por acá, y todo eso. Es más, ahora Merca Panamá queda en esa vía. Y ahí tiene también la ciudad de la salud. Todo cómo se ha ido desarrollando, y esa parte empezó su desarrollo con el doctor Ernesto Pérez Valladares. Es más, la primera dama explora en esa región. Esa fue la primera estructura no habitacional que se hizo en esa área, y prácticamente esa parte era monte. Eso era monte, y hoy día tú ves la cantidad de desarrollo que se ha dado en esa área. Entonces, eso fue un impacto tremendo que todavía no ha terminado. Eso va a seguir desarrollándose, y todo gracias a las cosas que se hicieron en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares.